Lo estoy teniendo con la mano. Bueno, hablando de todo un poco, ¿les parece si hablamos algo en serio? Hablando de experiencias. Hablando de experiencias, no justamente las de Nancy. Experiencia triste de Nancy. Pero sí, haciendo hincapié un poco a lo que fue la predicación del domingo, me quedé con una parte yo. El pastor compartía la historia de Elías cuando se escondió de Jezabel en una cueva por miedo a que lo mataran, ¿no? Y todos sabemos la historia, que lo más importante solo yo he quedado, que el pastor nos explicaba. Pero saben que me quedé mucho con algo que dijo el pastor y con algo que tiene que ver con la revelación del Espíritu Santo, ¿no? En la demostración que le hace el Señor a la puerta de la cueva a Elías, le muestra el viento, el fuego, un torbellino y después un viento apacible. Y les mostraba en cada uno de esos elementos que él no estaba ahí, solamente en el silbo apacible. Bueno, yo pensaba, ¿no? Y buscaba un poquito de información acerca del asunto. ¿Cómo nosotros a veces imaginamos que debería ser la manifestación del Espíritu Santo? No sé qué les pasó a ustedes. Yo, por ejemplo, me basaba en lo que los demás habían vivido. O sea, yo quería tener las mismas experiencias que habían tenido otras personas, ¿no? Entonces, al no tener a veces bases bíblicas para pedirle al Señor correctamente o poder experimentar de su Consolador, del Espíritu Santo, caemos en cada locura. No sé si les ha pasado a ustedes. Sí, yo tengo por ahí la tendencia de comparar las cosas. Siempre tuve esa debilidad. Entonces siempre comparaba a ver cómo si iba a ser la misma historia la mía que la de otros en cuanto a experiencias con el Espíritu Santo. Y claramente no. El Señor siempre me demostró que no es como yo pienso o no es como yo creo, que es totalmente diferente y que las historias no son todas iguales o las experiencias no son iguales. Bueno, la Biblia se encarga de hacer hincapié en eso exactamente, que lo que acabas de decir, que no todas las experiencias son iguales y que no somos nosotros todos iguales. Lo vamos a estar leyendo ahora en un ratito, que todos conocemos en 1 Corintios capítulo 12, donde habla de la manifestación del Espíritu Santo. Pero a veces pensamos que las señales tienen que ser para todos iguales. La forma en la que nosotros tenemos acerca de ese suceso, o la forma que nosotros tenemos de creer, eso es lo que más me llamaba la atención. Yo considero, cuando era chica y leía lo del Pentecostés, pastor, que tenía que suceder algo parecido, ¿no? Como lengua, o que se me tenía que posar una paloma, no sé de dónde salió la paloma, relacionaba el Espíritu Santo con la paloma. Y sí, por el bautismo de Jesús. Sí. Pero en Pentecostés. Claro, no, que todas esas historias que nos narra la Biblia tenían que pasarme todas al mismo tiempo. O sea, claro, tener una lengua de fuego, una paloma que pose sobre mi cabeza y oír la voz del Señor directamente. Y obviamente no pasó nada de todo eso. Imagínense que te aparezca una paloma arriba de la cabeza. Y todas esas experiencias, o lo que a veces necesitamos nosotros ver para creer, ¿no? Y muchas veces tratando de forzar ciertas experiencias, después inventamos cosas que pueden ser de tropiezo para nosotros mismos. Y la Biblia se encarga de darnos algunas pistas acerca de cómo son estas manifestaciones del Espíritu Santo. Saben que en la mayoría de los versículos que se habla sobre el Espíritu de Dios, hace hincapié algo muy particular que tiene que ver con el gozo, con la paz, con la esperanza, con la esperanza y un montón de beneficios más que nosotros podemos tener por medio del Espíritu Santo. Por ejemplo, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Cuando nosotros empezamos a experimentar esas cualidades del Espíritu Santo, estamos teniendo experiencias personales. Entonces, cuando antes en mí había impaciencia y ahora hay paciencia, es un fruto del Espíritu. Cuando en mí antes había tristeza y ahora hay alegría, es un fruto del Espíritu. Entonces, ese Espíritu habita en nosotros
para que podamos contar las buenas nuevas de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y saben que en 1 Corintios, capítulo 12, que habla sobre la repartición de los dones dados por el Espíritu, hay algo importante en una palabra, en el versículo 7, que dice: el Espíritu Santo le da una manifestación especial a cada uno de nosotros para ayudar a los demás. Y quiere decir que el Espíritu Santo actúa de manera personal en cada uno de nosotros para que podamos servir a otros. Y ese es nuestro testimonio, esa es nuestra relación diaria con el Espíritu Santo. A veces pensamos que ciertas actitudes que nosotros vamos experimentando en nuestra relación o en nuestra vida diaria pasan desapercibidas, ¿no? Como estos frutos que acabo de mencionar. Entonces, pero esos son manifestaciones del Espíritu Santo obrando en nosotros, que nos acercan, por supuesto, muchísimo más al Señor. Y saben que en el versículo que compartió el domingo el pastor, Primera de Reyes capítulo 19, a partir del versículo 11, que le hablaba el Espíritu del Señor a Elías, y dice así: el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y así sigue mencionando hasta llegar al siervo apacible. Saben que hay una frase que yo compartía en mis redes sociales que hablaba sobre estas experiencias con el Espíritu Santo, que dice: el Espíritu no atrae nuestra atención por medio de gritos ni de sacudidas bruscas. Por el contrario, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos susurra, nos acaricia tan tiernamente que si nos encontramos demasiado enfrascados en nuestras propias preocupaciones, comparaciones, formas de creer, quizás no lo podamos percibir en absoluto. El Señor hace hincapié en eso con lo que Elías tenía que prestar atención, que el siervo apacible del Señor le estaba susurrando de que todo iba a estar bien y que, como decía el pastor como conclusión, que Él nos conocía. Y esa frase que decía Nancy de no es como nosotros pensamos, yo la tengo que recordar constantemente porque es una tendencia generalmente mía a pensar cómo van a ser las cosas. Y el Señor siempre te cambia todo el panorama y te habla como Él quiere, no como nosotros pensamos que Él nos va a hablar. Él nos enseña cómo hacer ministerio de la manera que Él quiere, aunque a veces nosotros queremos meter de las cosas nuestras, y constantemente recordar eso, que no es como nosotros pensamos, o no, el Señor no se manifiesta de la manera que nosotros queremos o creemos que tiene que pasar, porque claro, siempre Él tiene mejores planes. Creo que lo único que coincidimos todos que es verdad es que ninguno fue igual. En eso creo que coincidimos todos, o sea, en que ninguna experiencia es igual a la otra y que fue en los momentos que menos pensamos que iba a suceder. Sí. Eso creo que es la única coincidencia que tenemos, ya que buscamos coincidencias, es en la única que podemos decir que sí, que el Señor y el Espíritu Santo actúan de maneras sorprendentes. Y algo que pasa con nosotros es que intentamos, como decía recién Lauti, buscar la manera de restaurarnos, buscar la manera de hacer las cosas como si fuéramos Dios. Entonces, ¿qué pasa? Y perdemos fuerzas, nos entristecemos, caemos en pozos que después nos cuesta salir porque nos enredamos tanto en nosotros mismos. Entonces, cuando 1 Corintios capítulo 12 dice que el Espíritu Santo se manifiesta en cada uno de manera personal para otros, creo que ahí hay un secreto muy grande que tiene que ver con los otros, ¿no? Salir de nosotros mismos, Elías también, salir de la cueva, salir de sí mismo y hacer lo que tenía que hacer para otros, es lo importante. Creo que el Señor actúa y nos trata a nosotros cuando se trata de otros, cuando nos ayuda a servir a otros. No sé, pastor, si estamos bien. Claro, es muy importante porque es una evidencia de la santificación. El Espíritu Santo después o en el momento en que tenemos esas experiencias con Él,
la santificación, el estar separado para los propósitos del Señor, es algo que también tenemos en común, ¿no? Ser santificados para los planes que el Señor tiene. Siempre el Señor está pensando en términos de familias, de pueblos, de ciudades, de naciones, porque a través nuestro, a través de la obra del Espíritu en nuestras vidas, podemos reflejar mejor a Cristo. Cuando nos metemos nosotros, obviamente o intentamos nosotros copiar, tristemente hacemos una caricatura de lo que podría ser el original, ¿no? Y Como las zapatillas genéricas. claro. ¿Cuánto duran? Duran Claro, muy poco. Dura muy poco, exactamente. Y es una linda evidencia, ¿no? de esas experiencias con el Espíritu, el amar a las personas con las que Dios me ha puesto o a las que Dios me ha dado para poder ayudarles, servirles y guiar para que también tengan esa relación con el Señor. Así que eso sí también es en común, ¿no? Pero después las experiencias son con el Señor, y inclusive algunas experiencias que tenemos con Dios y que nos ayudan a crecer y desarrollarnos, hasta nos van a parecer no muy adecuadas. Por ahí no están dentro de la adecuación nuestra, dentro de nuestra mente tal vez un poco pragmática, ¿no? De decir, bueno, tiene que ser de esta manera. No, el Espíritu Santo obra con cada uno de nosotros, nos conoce, el Señor conoce a los que son suyos, como vos decías. También está un punto en común, es que una vez que tenemos esas experiencias, o cuando nos está pasando de tener esas experiencias con el Espíritu Santo, es apartarnos de la maldad, ¿no? Apartarnos del pecado para consagrarnos a Él. Así que El tener como presente, decir, no, yo no volvería a hacer lo que hice, claro, es un fruto del Espíritu. sí, el no tener la necesidad de volver a eso, ¿no? Claro. Ya no tengo ni el apetito ni el deseo de volver a esas formas de vida que estaba tan lejos del Espíritu, ¿no? Tan lejos del Señor. Cuando hace la lista de los atributos del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu Santo, si se dan cuenta son para otros, no hay ninguna para nosotros. Porque lo que el Señor quiere es enseñarnos a través del servicio hacia otros. Por ejemplo, la paciencia Claro. no es paciencia conmigo mismo, es paciencia con otros. La amabilidad no es con nosotros mismos, es con otros. La bondad, no voy a ser bondadoso conmigo mismo, sino con otros. Fidelidad, humildad y dominio propio. Todas características de un amor maravilloso que es el del Señor, ¿no? El amor del Señor es así. Entonces nosotros tenemos que aprender a través del Espíritu, porque el Espíritu nos va a enseñar y nos va a llevar siempre a Cristo, entonces nos va a revelar su hermoso carácter para que sea formado en nuestras vidas, ¿no? ¿Usted, pastor, le pasó de adolescente o jovencito tener también así algunas especulaciones acerca del Espíritu Santo? Sí, yo pensaba que la experiencia que había tenido para mí había sido tan fuerte, tan gráfica, tan con todos los sentidos, que tenía que ser para todos igual, ¿no? De la misma forma tenía que ser para las otras personas, y no. Después encontraba obviamente los testimonios de esas experiencias con el Espíritu, que algunos había sido en la soledad de una habitación. En el caso mío, esa experiencia con el Señor que transformó mi vida fue muy público, muy con mucha gente. Otras personas en otras situaciones que no estaban dentro del contexto de un culto, por ejemplo, donde Dios obró. Mi error era pensar que esta experiencia que había tenido yo tenía que ser, todos tenían que tenerla, entonces hacía una proyección. Claro. Si no tenías la misma experiencia, no tenía autenticidad para mí. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta, siendo adolescente, ¿no? Empecé a dar cuenta cómo Dios obraba. Claro, porque con personas diferentes, porque todos somos diferentes, ¿no? Claro, porque es lo que vos viviste, entonces Claro. considerás que es lo único. Claro, que todo tenía que ser así. Claro. Uh-huh. Pero bueno, como decíamos, los momentos menos pensados, el Espíritu Santo